¿Cuántos vienen con un anhelo, un deseo de aprender más de Dios? ¿Verdad? Venimos a alimentarnos de Dios este primer día de la semana, ¿sí o no? A seguirnos alimentando de Dios, ¿no? Porque diario tenemos que alimentarnos, pero a una vez más alimentarnos, ¿verdad? Y de lo que vamos a hablar ahora, o sea, el tema es, Dios habla en tiempo de crisis, ¿sí? ¿Cuántos creen eso? Dios nos habla, ¿verdad? También en los tiempos de crisis, ¿verdad? Entra en el tema ese de hablemos del pecado, ¿verdad? No se nos ocultan los pecados de los hombres de Dios. La palabra de Dios no nos los oculta, Dios no los oculta, ¿verdad? Siempre Dios ha sacado a la luz los pecados de los hombres de Dios y de nosotros también, ¿verdad? La palabra de Dios dice que todo lo que hablamos nosotros por ahí en secreto, fíjate que será proclamado desde las azoteas, ¿verdad? Entonces, vamos a hablar de que Dios habla en tiempos de crisis, ¿verdad? El pastor Josué sigue enfermito un poco, vamos a seguir orando por él. De hecho, vamos a hacer una oración ahorita como iglesia, todos por él, para que el Señor lo levante, ¿verdad? Y esté sano, ¿verdad? Conforme a la voluntad de Dios. Vamos a orar. Señor, te damos gracias una vez más por este día, Dios. Gracias por este tiempo aquí, Señor, en esta casa de oración, Señor. Te pedimos que tú obres en cada uno de los corazones, Dios. Y en esta hora, Señor, te pedimos también por el pastor Josué, que está un poco delicado, Señor. Te pedimos que tú lo levantes de ese lecho, Señor, de esa cama, Señor, y él pueda levantarse sano, Señor, con su cuerpo bien, Señor. Te pedimos que tu poder sanador obre en él, Señor. Que él pueda levantarse, Señor, con ganas, Señor, de seguir adelante, Señor, sirviéndote, con ánimo, Señor. Que tu Espíritu Santo, Señor, sea el que lo siga guiando, el que lo siga ministrando, Señor, ahí donde está ahorita, en este tiempo, Dios. Te pedimos que tú obres esos milagros y maravillas que los hemos visto por muchos años, Señor. Todo esto, Señor, te lo pedimos conforme a tu propósito y a tu voluntad, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. ¿Verdad? Dios tiene siempre propósitos, ¿cuántos saben? Y los propósitos de Dios, ¿verdad? En ellos nosotros debemos de vivir, en los propósitos, porque a veces quisiéramos nosotros que la persona fuera sana ya, ¿verdad? Eso quisiera uno, pero Dios siempre tiene un propósito en todo lo que nos pasa y en todas las cosas, ¿verdad? Vamos a hacer otra oración. Señor Dios y Padre Santo, te damos gracias una vez más por esta mañana, Señor. Yo te doy gracias, Señor, por tu palabra. Te doy gracias, Señor, por este tema, Señor. Te pido que tú prepares nuestros corazones, Señor, para que esta palabra, Señor, caiga en una tierra muy fértil, Señor. Te pedimos que tú obres, que tu Espíritu Santo sea el que hable por medio de mi boca y no yo, Señor. Te pido, Señor, que saques todo aquello que está estorbando en este lugar, Señor, para que tu palabra, Señor, llegue a mis hermanos, Señor, y cobre vida, Señor, y sea, Señor, una bendición para cada uno, Dios. Te doy gracias y en tus manos nos ponemos, Dios, para que tu perfecta voluntad siga estableciendo nuestras vidas, Dios. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. ¿Verdad? Entonces vamos a ir a la palabra sobre Jueces 6, del 1 al 5. Y dice la palabra de Dios: los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en mano de Madián por 7 años. Y la mano de Madián prevaleció contra Israel, y los hijos de Israel, por causa de los madianitas, se hicieron cuevas en los montes y cavernas y lugares fortificados. Pues sucedía que cuando Israel había sembrado, subían los medianitas
y amalecitas y los hijos de oriente contra ellos subían y los atacaban, y acampando contra ellos destruían los frutos de la tierra hasta llegar a Gaza, y no dejaban comer en Israel ni ovejas, ni bueyes, ni asnos, porque subían ellos su ganado y venían con tiendas y grande multitud como langostas ellos, sus camellos eran innumerables, así venían a la tierra para devastarla, ¿sí? Hasta el 5, ¿verdad? Para devastarla, ¿se imaginan? Qué destrucción tan grande, y dejaban al pueblo de Israel sin nada, ¿verdad? O sea, en tiempos de angustia, ¿sí? Dios nos habla, ¿sí? Dios nos sigue hablando, ¿verdad? El pueblo de Israel estaba en esa situación, continuamente se trataban de separar de Dios, el pueblo de Israel, ¿se acuerdan? Continuamente, seguido, querían dejar a Dios, y la responsabilidad que tenemos nosotros como hijos de Dios es seguir adelante. Así como el pueblo de Israel, Dios les seguía hablando, Dios nos sigue hablando ahorita a nosotros, ¿verdad? Cuando nos estamos separando de Él, Dios nos atrae con sus lazos de amor y nos dice: "Ira, ven para acá, mi hijo", ¿verdad? Y nos empieza a hablar y empezamos en su palabra a reconocer lo que Dios nos dice, ¿sí? Pero debemos entender lo que Dios nos dice, porque el pueblo de Israel se rebeló muchas veces contra Dios, no entendiendo el mandato de Dios, no haciendo caso, ¿verdad? Entonces, Dios nos llama a nosotros para que seamos luz en todo tiempo, ¿sí? Así lo hacía con ellos también. Y tenemos nosotros también una gran responsabilidad ahorita, hoy en día, ¿sí? ¿Cuántos saben eso? ¿Sí? Ahí Dios usó a Gedeón, ¿se acuerdan? Aquí en este pasaje, ¿verdad? A pesar de él estar inseguro, porque él estaba inseguro, ¿verdad? Gedeón estaba inseguro: "Señor, pues yo vengo de familia muy pobre y que esto", o sea, ¿verdad? Pero Dios le dice: "No, tú ve, ¿verdad? Yo te estoy enviando, tú ve y derrota a los amalecitas", ¿verdad? Derrótalos, ¿verdad? A pesar de estar en esa condición, Gedeón se menospreció a sí mismo, ¿se acuerdan? Eso que les dije ahorita, o sea, "Señor, yo no, pues mi familia es muy pobre, y Señor, yo cómo voy a enfrentar", o sea, y a veces nosotros así estamos, y cuando Dios, y luego todavía le reclamamos a Dios como Gedeón: "Señor, pero ¿por qué a mí, verdad? ¿Por qué a mí me pasa esto? ¿Por qué yo? ¿Por qué si soy tu hijo, verdad?" ¿Cuántos saben que a través de muchas tribulaciones entraremos al reino de los cielos? ¿Sí? A través de muchas tribulaciones, ¿verdad? Pensamos muchas de las veces, o muchos piensan, yo ya no pienso así, pues, o mucha gente piensa que como soy hijo de Dios, ya todo me tiene que ir perfecto, ¿verdad? Y no es así. No es así. Vienen luchas, vienen batallas, vienen cosas malas que te pasan, ¿verdad? Pero ¿qué tenemos que hacer? No perder nuestra confianza en el Señor, ¿verdad? Él es nuestra esperanza. Hoy en día, esta generación no es la excepción, ¿sí? De venir queriéndose alejar de Dios, ¿verdad? De estar atraídos con otras cosas antes que de Dios, ¿verdad? De otra manera, vivimos en una época, ¿sí?, donde el evangelio también es muy diluido, ¿verdad? Vivimos en una época que el evangelio es muy diluido, y veíamos en los predicaciones anteriores lo que decía Josué, por ejemplo, que muchos pastores ahorita no quieren hablar del pecado, ¿verdad? Si tú lees desde toda la Biblia, desde el principio, nos habla del pecado, ¿verdad? Nos habla del pecado, toda la Biblia. Entonces,
¿Cómo van a decir los pastores, no va a hablar del pecado porque se me ofenden los hermanos, ¿verdad? O algún hermano se va a ofender, ¿verdad? No, pues si en la Biblia está, o sea, todo ahí viene, ¿verdad? De tal forma que muchos viven una vida como les da la gana, ¿verdad? Y muchos pues que se dicen cristianos, ¿verdad? Yo no estoy hablando del mundo, pues el mundo ya sabemos que viven así de veras como les da la gana, ¿verdad? Pero hablando de los cristianos, muchos se dicen cristianos y viven a veces hasta peor que muchos del mundo que conocemos, ¿verdad? Pero Dios hablándonos siempre pacientemente, ¿sí? Dios invitándonos a que volvamos a Él, ¿verdad? Mientras Dios todo el tiempo nos está enseñando cómo es que debemos de vivir como hijos de Dios, muchos siguen todavía viviendo en sus propias fuerzas, ¿verdad? Ahora sí, como dije al principio, viviendo como les da la gana, ¿verdad? Y Gedeón en ese tiempo se encontraba en un escenario de cuando los estaban invadiendo, pues, ¿verdad? Al pueblo de Israel, los invadían y estaban siendo devastados, ¿sí? Por esos que iban arrasando con todo y ganado y con camellos y todo, los dejaban sin nada, ¿sí? Realmente los dejaban sin comida ni nada, todos los sembradíos arrasaban, dice, como langostas, ¿verdad? Como una plaga de langostas arrasaban. Dios no quiere que vivamos queriendo engañar a Dios, ¿sí? Que como cristianos Dios no quiere que vivamos como queriendo engañar a Dios, ¿verdad? Que Dios no, ¿cuántos saben que no podemos engañarlo? ¿Sí? La misma palabra de Dios dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, todo lo que el hombre sembrare, eso cosechará, ¿verdad? Entonces a Dios no lo podemos engañar, sin embargo muchos viven aferrados a querer hacer lo que ellos quieren, ¿verdad? Queriendo engañar a Dios, haciendo muchas cosas que claramente sabemos que estamos pecando contra Dios, ¿verdad? Claramente lo sabemos y les digo, estoy hablando de los cristianos, estoy hablando de gente que no conoce a Dios, ¿verdad? El corazón se nos empieza a endurecer muchas de las veces y cuando acordamos, ya estamos tan duros del corazón que ya perdimos la sensibilidad de escuchar al Espíritu Santo en nuestra vida, en nuestro corazón, ¿sí? Por eso debemos de tener cuidado como hijos de Dios, porque muchas de las veces terminamos guiándonos nosotros mismos, en vez de ser guiados por el Espíritu Santo, ¿verdad? Y hablar del pecado o sea, para mí como hijo de Dios es normal, porque en toda la Biblia yo veo de tantas cosas que nos habla del pecado desde Génesis, desde que Eva pecó y desde que Adán, desde ahí hasta todo sigue hablando, ¿verdad? Y si en verdad somos hijos de Dios, Dios nos va a disciplinar, ¿verdad? Si en verdad somos sus hijos. Y la mano de Dios, cuando Él nos disciplina, la mano de Dios no es livianita, ¿eh? Cuando Dios nos disciplina, la mano de Dios es pesada, ¿verdad? Porque si en verdad somos hijos de Dios, Él nos va a disciplinar y es una disciplina buena para que entendamos, ¿verdad? Una disciplina para que nos volvamos a Él y sigamos adelante, ¿verdad? No jugando al cristiano, no jugando a que yo, ¿verdad? Que yo todo lo puedo hacer, o sea, todo puedo hacerlo, ¿qué tiene? ¿Verdad? Muchos dicen. Sí, pues sí puedes hacerlo, yo les digo, ¿verdad? Muchos que me han dicho, sí puedes hacerlo, le digo, la Biblia dice que todo me es lícito, o sea, todo puedo hacer, pero no todo me conviene, ¿verdad? Todo puedo hacerlo yo, o sea, cualquiera puede hacer lo que quiera, pero no conviene, ¿verdad?
Muchas de las cosas que hacemos no convienen que las hagamos. ¿Por qué? Porque nos llevan a maldición en vez de bendición, ¿verdad? Y finalmente te pueden llevar a perdición, porque si estás en el pecado, Dios hablándonos, si no entendemos, pues en el pecado moriremos, ¿verdad? En Hebreos 10, 30 y 31, vamos a ver ahí. Pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez el Señor juzgará a su pueblo, ¿sí? ¿Y qué dice el 31? Horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. ¿De quién es la venganza? El Señor nos va a pagar exactamente lo que merecemos cada uno, ¿verdad? Entonces, mía es la venganza. Si somos hijos de Dios, téngalo por seguro que vamos a sentir esa mano dura, pesada de Dios, ¿sí? Hacia nosotros. Porque Dios, al que ama, lo disciplina, ¿verdad? Nos mete en disciplina, ¿verdad? Y no podemos decir como dijo aquí Gedeón en unos versículos adelante, que dijo, ¿y por qué a mí, Señor? ¿Por qué pasa esto, verdad? ¿Por qué? Si yo soy tu hijo, ¿por qué? Dice, si seguimos pecando deliberadamente, ya no queda más, ¿qué? Que una expectación de juicio, ¿sí? Contra nosotros. Porque estamos pecando, ¿cómo? Deliberadamente, ¿verdad? Dios nos enseña el camino a seguir, nos enseña todo cómo debemos de vivir como hijos de Dios, pero si aquel que se ha dicho cristiano no quiere, pues ya no le queda otra cosa más que una expectación de juicio, ¿verdad? Entonces vamos ahí a Jueces 6, pero el verso 26. Dice, edifica altar a Jehová, tu Dios, en la cumbre de este peñasco, en lugar conveniente, y tomando el segundo toro, sacrificó el holocausto con la madera de la imagen de acera que habrás cortado. ¿Se acuerdan? O sea, Dios le dijo a Gedeón, edifica un altar y ofréceme un holocausto, ¿verdad? Ofréceme holocausto. Y muchas de las veces nosotros seguimos pecando deliberadamente y ya no queda más que una expectación de juicio, ¿verdad? Ahí en Jueces 6:6 dice la palabra de Dios, de este modo empobrecía a Israel en gran manera por causa de Madián. Y los hijos de Israel clamaron a Jehová. ¿A quién debemos aclamar? Cuando estamos mal, cuando necesitamos a Jehová, ¿verdad? Debemos clamar al Señor. Verso 11 dice, y vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joás Abraserita, y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar, para esconderlo de los madianitas. Y el ángel de Jehová se apareció y le dijo, Jehová está contigo, varón esforzado y valiente, ¿verdad? ¿Cuántos varones esforzados y valientes hay aquí? Ni uno. Dice, y Gedeón, dice el verso
13, le respondió: Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Verdad? Ahí es donde se está quejando Gedeón. ¿Por qué? ¿Verdad? ¿Y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado? ¿Verdad? ¿Dónde están? Dice, todas esas maravillas. ¿No sacó Jehová de Egipto? Y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en manos de los madianitas, ¿verdad? Y muchas de las veces así somos: Señor, pero pues si soy tu hijo, tú me rescataste, y nos estamos quejando con Dios, ¿verdad? Como lo está haciendo aquí Gedeón, pues ¿dónde está pues ese Dios de bendición, ese Dios, ¿verdad?, que nos da todo lo que necesitamos, ese Dios que nos levanta cada que caemos, ese Dios. O sea, necesitamos pasar por cosas como ahorita Gedeón estaba pasando. Dice el verso 14: y mirándolo Jehová le dijo: ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. Luego dice: no te envío yo, ¿verdad? Cuando Dios nos envía, tenemos que ir seguros, ¿sí? Tenemos que ir seguros y sin ir renegando, ¿verdad? Sin ir renegando: Señor, pues ¿cómo a mí, verdad? ¿Por qué a mí me dices? Tenemos que ir seguros. Y si seguimos pecando y no obedeciendo a Dios, pues vamos a un camino muy difícil, ¿sí? A un camino muy peligroso. Dice el verso 15: entonces le respondió: Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí mi familia es pobre en Manasés, y yo el menor de la casa de mi padre. Verso 16: Jehová le dijo: ciertamente yo estaré contigo, y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. Y él respondió: yo te ruego que, el verso 17, él respondió: yo te ruego que he hallado gracia delante de ti, que si he hallado gracia delante de ti, me des señal de que tú has hablado conmigo. Verso 18: te ruego que no te vayas de aquí hasta que vuelva a ti y saque mi ofrenda y la ponga delante de ti. Y él respondió: yo esperaré hasta que vuelvas, ¿sí? Y dice el verso 19: y entregando Gedeón, preparó un cabrito y panes sin levadura de un efa de harina, y puso la carne en un canastillo y el caldo en una olla, y sacándolo, lo presentó debajo de la encina. Entonces el ángel le dijo: toma la carne y los panes sin levadura y ponlos sobre esta peña y vierte el caldo. Y él lo hizo así, ¿sí? Extendió el ángel de Jehová el báculo que tenía en su mano, tocó con la punta de la con la punta de la carne y los panes sin levadura, y subió fuego de la peña, el cual consumió la carne y los panes sin levadura, y el ángel de Jehová desapareció de su vida. Viendo entonces Gedeón que era el ángel de Jehová, dijo: oh Señor Jehová, que he visto al ángel de Jehová cara a cara. Pero Jehová le dijo: paz a ti, no tengas temor, no morirás, ¿verdad? Cuando nosotros vivimos sin la paz de Dios en nuestro corazón, nuestra vida empieza a ser una vida amarga, ¿sí? Una vida con estrés,
una vida con enfermedades, ¿verdad? Porque sabemos a Dios, sabemos de Dios, Él tiene las soluciones para nosotros, pero nosotros nos entregamos al estrés, ¿verdad? Al estar batallando, al estar renegando, al estar, ¿verdad?, de mal humor. Entonces, si somos hijos de Dios, ténganlo por seguro que vamos a sentir la mano de Dios en nuestras vidas, ¿sí? Acuérdense que Gedeón estaba escondiendo el trigo y él estaba en una crisis moral y espiritual, ¿verdad? Y este ángel de Jehová se le pareció, ¿verdad? Y él se quejó, ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí? El ángel de Jehová es tipo de Cristo, ¿verdad? Es tipo de Cristo, porque el ángel de Jehová es un tipo de Cristo. Algún día, algunos de nosotros habremos caído en esto de decirle a Dios, ¿por qué a mí me está pasando? Yo creo que sí, ¿verdad? Hemos caído en algún momento de, Señor, ¿por qué me pasa esto? ¿Verdad? Me imagino que sí. Porque queremos, les decía hace un momento, que absolutamente todo nos salga bien y que no nos pase nada malo, ¿verdad? Hoy en día vivimos una crisis mundial, quizás yo creo la más grande de la historia. Una crisis mundial, por todos lados vemos lo que está sucediendo política y espiritualmente y etcétera. Todos contra todos, ahora sí, los países contra todos. Vemos una revoltura ya, ¿verdad? Vivimos una confusión política y diplomática más grande de la historia. Podemos decir que ya los gobiernos no saben qué sistema usar, ¿sí? Si el comunismo o el socialismo, ya no saben qué usar, ¿verdad? Los gobiernos. Por lo que los sistemas que se han utilizado hasta el siglo XXI han fracasado, ¿sí? En el siglo XX un tiempo vieron, ¿verdad?, que el comunismo era un sistema que se podía aplicar al mundo, habían visto en el siglo XX. Y luego querían copiar la democracia que vivían aquí en los Estados Unidos. Muchos querían copiar la democracia, ¿verdad? Pero vemos que ya nada se lleva en serio y es un gran problema político. Ya no hay en quién confiar, ¿sí? Afuera, pues, claro que tenemos que confiar en Dios, ¿verdad? Pero afuera ya no hay en quién confiar. Vivimos también como los tiempos de Gedeón, una crisis emocional, económica, ¿verdad? Vivimos ese tiempo también ahorita. La mayor parte del mundo tratando por todos los medios de esconder su dinero, ¿sí? Y ya no hayan qué hacer, no hayan en qué invertirlo ya para estar seguros con su dinero, los que tienen dinero, ¿verdad? Ya no hayan en qué invertirlo porque tienen miedo ya de que ese dinero se les vaya de las manos por la irregularidad que hay ahora en el dólar ya, ¿verdad? Todo se está tambaleando, ¿sí? ¿En qué o en quién está nuestra confianza? ¿En quién debe estar, diría yo? ¿Verdad? ¿En el Señor? ¿En lo político o en lo económico o en lo material o en Dios? Les doy varias opciones, ¿verdad? Pues en Dios, ¿verdad? Como dice mi patrón, por lógica, por lógica, ¿verdad? En Dios. Porque ahorita todo está inestable, no hay nada firme,
todo está cayendo ante nuestros propios ojos. Nos tocó vivir estos tiempos, ¿verdad? Vivimos en esta época de crisis. Vivimos igual que el mundo, preocupados en qué invertir. Invertamos nuestro tiempo mejor en el Señor, ¿verdad? Invertir nuestro tiempo en el Señor. Porque pues a los que tienen dinero, es mejor invertir en el Señor, ¿verdad? Sabemos que las riquezas son inciertas en lo pues espiritual, ¿verdad? Vemos llenos de estrés, ¿verdad? Estos tiempos, sin una dirección confiable. Si algo te roba la salud es el estrés, ¿sí? Un estrés te hace subir el colesterol, los triglicéridos y todo eso. O sea, un estrés te desanivela todo tu sistema, ¿verdad? Pero ¿cómo serás sanado de todo eso en tu vida? Si no es con la paz de Dios en tu corazón, ¿verdad? La paz de Dios es la que trae sanidad a nuestra vida, a nuestro cuerpo, ¿verdad? Si estamos todos estresados, todos apurados, todos que trae enfermedad. Luego enfermedad a nuestro cuerpo, desequilibrio a todas las células y a todo el sistema del cuerpo y te trae enfermedad. Y ahí está la estabilidad en el Señor para nuestra vida. Vivir confiados en Dios solamente, ¿sí? El estrés es un estado de angustia, de incertidumbre, de enojo, de andar todo mal, ¿no? De desconfianza, de desesperación, ¿sí? Andamos que no cabemos en ningún lado, sin rumbo, sin paz, ¿verdad? Pero sabemos que Dios es nuestra paz, ¿verdad? Y si llegamos a los 40 o 50 o 60 años, ¿sí? Nuestro estado emocional todo desequilibrado, ¿sí? Y todo por la falta de paz, ¿sí? Todos enfermos, ¿verdad? Por falta de paz. Porque la paz de Dios nos sostiene y nos mantiene, ¿verdad? Hace 2000 años o un poco más, Dios nos dio esa medicina para poder andar en paz, ¿sí? Y ahí está en Mateo 6, 25 al 33. Dice, por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros más que ellas? ¿Qué creen? Sí, ¿verdad? Sí valemos más que un ave, ¿verdad? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Nadie, ¿verdad? Aunque juegues básquetbol. Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan, pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy y mañana se echa en el horno, Dios la viste así,
¿no hará mucho más con vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis, pues, diciendo, ¿qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Y viene el 33, mas buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán, basta a cada día su propio mal, ¿verdad? ¿Valdrá la pena confiar en Jesucristo para poder vivir en paz, con un corazón agradecido por todo aquello que Dios nos da, y sin necesidades de andar con tantos apuros, ¿verdad? Sin necesidad de andar con tantos apuros y como consecuencia con muchas enfermedades, ¿verdad? Después de apurarnos y con un ánimo que ni uno solo se aguanta, ¿verdad? ¿Valdrá la pena vivir así delante de Dios? O sea, delante de Dios nuestro valor es grande. Él nos da un valor. Dice, no valen más ustedes que cualquier cosa de estas, que unos pajarillos o que, ¿verdad? Que fíjense, los pájaros no trabajan, no, o sea, no trabajan ni nada y los alimenta, ¿verdad? Cuánto más que nosotros somos hijos de Dios y trabajamos, ¿verdad? Y nos suple el alimento, ¿verdad? Y tenemos, eso es unos cuantos beneficios, pero tenemos cientos de beneficios en Dios, ¿verdad? Dios nos sigue hablando en tiempos de crisis, nos sigue enseñando y animando y nos sigue diciendo el valor que tenemos en Él. Nos sigue enseñando y diciendo el valor que tenemos en Dios, ¿sí? Y nos sigue advirtiendo y nos sigue enseñando el camino a seguir, ¿sí? Nos sigue enseñando. En Hebreos 6, 11 y 12. Dice la palabra de Dios. Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredaron las promesas, ¿sí? No nos hagamos así, ¿verdad? Sino hay que aprender de aquellos hombres de la fe, ¿sí? Que alcanzaron las promesas y unos no alcanzaron, nomás las vieron de lejos y ni las vieron unos, ¿verdad? Dice ahí mismo en Hebreos que muchos fueron aserrados y fueron, o sea, no vieron las promesas, pero ellos siguieron firmes en el Señor, ¿verdad? Y nos sigue advirtiendo Dios cada día, tenemos que mantener el ritmo en Dios y que nada nos desanime, ¿verdad? Porque Dios no nos dio un espíritu de cobardía ni de temor, sino de poder, de dominio propio, ¿verdad?
Dios nos dice, échale ganas, sigue adelante. O sea, Él no nos dio un espíritu cobarde de, ay Señor, ¿verdad? Qué miedo. O sea, Dios quiere ver nuestra confianza en Él, no en otras cosas, ¿verdad? De seguro somos la última generación que se va a ir en el rapto, ¿sí? De seguro somos la última generación que se va en el rapto, ¿verdad? Por como estamos viendo cumplido todo, ¿verdad? La fe y la paciencia heredan las promesas, ¿sí? Así es de que olvidémonos de todo rencor y de todo estrés y de todo aquello que nos puede afectar para vivir en paz con Dios, ¿verdad? Y con los demás. Hebreos 10:35 al 39. Dice, no perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesario la paciencia para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa, ¿sí? Y dice el 37, porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá y no tardará. Y si retrocediere, no agradará a mi alma, ¿sí? No somos de los que retroceden, ¿o sí? Con la fe y la paciencia heredamos las promesas, ¿sí? El que tiene el Espíritu de Dios es el que realmente ha recibido a Cristo en su corazón y estará confiado, ¿sí? A pesar de tantos problemas en nuestra vida, seguiremos confiados, ¿sí? ¿Por qué? Porque tienes al que todo lo puede, ¿sí? Ahora todo lo que teníamos antes por ganancia, lo tomamos, como decía el apóstol Pablo, por basura, ¿sí? Por tal de agradar a Cristo, de seguir adelante en esta carrera que nos puso cuando nos acercamos a Él y le pedimos perdón y lo aceptamos, ¿sí? En esta carrera que estamos ya corriéndola, ¿verdad? Porque Él es nuestra esperanza y esa esperanza sigámosla enseñando a nuestros hijos y sigámosla enseñando a todo aquel que nos encontramos para testificarle, ¿sí? Sigámosles predicando que en Él hay esperanza, ¿verdad? Que en Cristo podemos tener esperanza, una esperanza viva, ¿sí? Como lo dijo Jehová a Gedeón en el Jueces 6:14, que le dijo, ve con esa tu fuerza, yo te envío, dice. Dice, ¿que no te envío yo? Dice, ¿verdad? El Señor es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeremos? ¿Verdad? Primera de Juan 5:4 y 5. Dice, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo, sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? ¿Cómo vencemos al mundo? Pues estamos creyendo todos que Jesús es el Hijo de Dios, ¿no? ¿O hay alguno aquí que no cree eso o que no tiene a Cristo en su corazón?
Porque si hay alguno que no tiene a Cristo en su corazón, bien puede ahorita recibirle, ¿verdad? Si lo desea, bien puede recibirle. Y entonces ya tendrá a Cristo en su corazón, ¿verdad? Más diga quién es el valiente y, ¿verdad? Porque el reino de Dios es para valientes, ¿sí? Amén o no amén. Porque dice, separados de Él, nada en el hebreo y en el griego es nada, de todos modos, nada podemos hacer. De todos modos, en hebreo, en el griego, en español, en inglés es nada, ¿verdad? Nada podemos hacer. Separados de Dios, no hay cosa. Dios nos da todo para poder vencer todo aquello que se quiere levantar en contra de nosotros. Nos da todo. Aquí está todo. Así es de que no podemos, o sea, sí podemos decir, pero no debemos decir, no, Señor, pues no puedo, está difícil. Sí podemos decirlo, pero no debemos decirlo, ¿verdad? Porque Él aquí tiene todo para que nosotros podamos vencer y quitar de nuestra vida todo aquello que está estorbando. ¿Sí? Todo el consejo aquí está, todas las instrucciones aquí están. Lo más es que queramos nosotros, ¿verdad? No nos menospreciemos como Gedeón se estaba menospreciando él solo. ¿Sí? Por eso Jehová le habló y le dijo, ve y vence a los marianitas. Dios quiere que veamos lo que podamos hacer en Él, que somos más que vencedores, ¿sí? Y somos más que vencedores no en nosotros mismos, en Él, ¿verdad? En Él somos más que vencedores. La capacidad que Dios nos da es grande y poderosa. En Él, ¿sí? En Él, no en nosotros. O sea, la capacidad que tú tienes, que yo tengo en Dios, es grande y poderosa, ¿verdad? Romanos 12, 1 y 2. Dice aquí, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios. ¿Cómo? Agradable y perfecta, ¿verdad? La buena voluntad de Dios. Él es nuestro culto racional. Tenemos que caminar con esa mente que Él nos renovó, ¿sí? Nuestro entendimiento que nos renovó, ¿sí? Y así poder comprobar cuál sea la buena voluntad agradable y perfecta de Dios. Siempre lo vamos a poder comprobar cuando caminamos con Él, lo vamos a poder estar comprobando día tras día, momento tras momento, ¿verdad? Porque si confiamos en nosotros mismos, créanmelo que las cosas nos van a salir mal. Si hacemos las cosas confiando en nosotros mismos, van a salir mal, ¿sí? Entonces tenemos que someternos a la autoridad de Dios, ¿sí? Y como consecuencia a las autoridades puestas por Dios, tenemos que someternos también, obedecerlas, ¿verdad? Romanos 13, 1 al 5. Vamos a terminar. Someteos a toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios.
y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, se resiste. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quién pues? ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. Porque es servidor de Dios para el bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Por lo cual es necesario estarles sujetos no solamente por razón de castigo, sino también por causa de la conciencia. ¿Se fijan cómo es que debemos inclinar nuestra vida a Dios, obedeciendo su autoridad y las autoridades puestas por Él? Porque tenemos que obedecerlas, porque si desobedecemos las autoridades, estamos desobedeciendo lo establecido por Dios, ¿sí? Porque Él las estableció también. Entonces, tenemos que temer a Dios y obedecer también las autoridades puestas por Dios, ¿verdad? Para tener alabanza de ellas, de esas autoridades, de decir, oh, este se porta bien, ¿verdad? Hasta pasan y ya te saludan así, ¿verdad? Las mismas autoridades, porque ven la autoridad de Dios en tu vida, o sea, ven la autoridad de Dios en tu vida y no es que te crean que eres jefe, sino que te saludan ya como con respeto, pues, o sea, no crean que estoy diciendo que te saludan así que jefe, no. O sea, respeto, o sea, el respeto nos lo vamos a ganar obedeciendo a Dios y a las autoridades, nos lo ganamos, ¿verdad? Si tú como hijo de Dios vas a la ciudad y les pides algún permiso para algo, ellos notan la autoridad de Dios en tu vida, ¿sí? Puse eso la ciudad, pero si vas con alguien de autoridad en el gobierno, ellos ven la autoridad de Dios en tu vida, ¿verdad? Y te ayudan, ¿verdad? Vamos a orar. Señor Dios y Padre Santo, te damos gracias una vez más, Señor. Muchas gracias por tu palabra, Señor. Gracias por enseñarnos una vez más, Señor. Pido que bendigas a cada uno de mis hermanos, Señor. Que cada palabra, Señor, que hablamos en esta hora, Señor, guiados por tu Espíritu Santo, Señor. Cada palabra, Señor, penetre hasta lo más profundo de los corazones, Señor, y sea llevada, puesta por obra, Señor, por cada uno, Señor, para seguir caminando, Señor, en tus mandatos, en tus caminos, Dios, para poder seguir adelante aprendiendo cada vez más de ti, Señor, siendo obedientes a lo que tú nos enseñas, Dios. Te pedimos que tu voluntad se siga estableciendo en cada uno de nosotros, Señor, y que nuestra vida sea una vida que sepa esperar siempre en ti, Señor. Que podamos reconocer tu señorío, tu grandeza, tu poder, Señor, tus maravillas, y así seguir, Señor, confiando plenamente en ti, Señor. Muchas gracias, Señor. Tus manos nos ponemos, Señor. Sigue bendiciendo a cada uno, Señor, durante la semana, Señor. Que tu voluntad, Señor, sea la que busquemos, Dios. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga. Y vamos a adorar a nuestro Padre.
que siempre es fiel, nuestro Dios en quien debemos confiar. Tú eres mi Dios, tú eres mi Rey, justo y verdadero, tú eres fiel. Lo que has dicho tú se realizará. Tú eres Dios de pactos, tú eres fiel. Otra vez, dilo conmigo. Tú eres mi Dios, tú eres mi Rey, tú eres mi Rey, justo y verdadero, tú eres fiel. Lo que has dicho tú se realizará. Tú eres Dios de pactos, tú eres fiel. Y hasta los cielos es tu misericordia, hasta las nubes tu fidelidad. Tú eres Dios de pactos, tú permaneces fiel y cumples tus promesas, pues tu amor eterno es desde ahora y para siempre. En ti yo confiaré, aunque todo se termine, tu palabra eterna es. Tú eres Dios de pactos, tú eres fiel. Gracias, Señor, por tu fidelidad. Ayúdanos, Señor, a recordar que debemos de confiar en ti y dejar que tú guías a nuestras decisiones, de no tener miedo de lo que tú nos has puesto a hacer. Tú eres nuestro Dios de pactos y tú vas a cumplir lo que tú has dicho. Tú vas a llevar a cabo tu plan en nosotros si nosotros seguimos fiel a ti, confiamos en ti. Vamos a cantar. Tú eres mi Dios. Tú eres mi Dios. Tú eres mi Rey, justo y verdadero. Tú eres fiel. Lo que has dicho tú se realizará. Tú eres Dios de pactos, tú eres fiel. Tú eres mi Dios, tú eres mi Dios. Tú eres mi Rey, justo y verdadero, tú eres fiel. Lo que has dicho tú se realizará. Tú eres Dios de pactos, tú eres fiel. Y hasta los cielos, y hasta los cielos es tu misericordia, y hasta las nubes tu fidelidad. Tú eres Dios de pactos, tú permaneces fiel y cumples tus promesas, pues tu amor eterno es
desde ahora y para siempre. En ti yo confiaré, aunque todo se termine. Tu palabra eterna es, díselo a él. Tú eres Dios de pactos, tú permaneces fiel. Lo creemos, Señor, cumples tus promesas, pues tu amor eterno es, desde ahora y para siempre. En ti yo confiaré, aunque todo se termine. Tu palabra eterna es, una vez más, tú eres Dios de pactos, tú permaneces fiel y cumples tus promesas, pues tu amor eterno es, desde ahora y para siempre. En ti yo confiaré, aunque todo se termine. Tu palabra eterna es, tú eres Dios de pactos, tú eres fiel. Eres Dios, tú eres Dios de pactos, tú eres fiel. Una vez más, eres Dios, Dios de pactos, tú eres fiel. Señor, tú eres nuestro Dios de pactos. Y tu promesa que tú nos has dado, Señor, es que si nosotros buscamos tu reino primero, tu justicia primero, todo lo demás nos será añadida. Así que hoy, Señor, queremos poner a ti primero, confiar en ti y confiar en nuestro Dios de pactos. Confiamos en ti, Señor. Dale un aplauso a nuestro Dios hoy. Gracias, Señor, por tu fidelidad. Toda la gloria a ti, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Y su pueblo dice, amén.